Bienvenidos a esta serie de vídeos en la cual vamos a analizar las características y funcionamiento de los sensores de fuerza, concretamente las galgas extensiométricas y su aplicación en los sensores comerciales denominados células de carga. Antes de empezar a analizar concretamente las características, vamos a ver los tipos de fuerzas que tenemos, como son las fuerzas de tracción, de compresión, de flexión y de par de torsión. La fuerza de tracción es una fuerza que, como veis aquí en la imagen, alarga la pieza. Las fuerzas tiran hacia afuera de la pieza provocando un alargamiento. Las de compresión lo que hacen es actuar hacia adentro provocando un acortamiento y un aumento de la sección, con lo cual también se produce un abombamiento de la pieza. La flexión, como su nombre indica, lo que hace es flexar, es curvar la viga o la pieza que tenemos aquí. Y el par de torsión lo que hace es hacer girar cada extremo en dos sentidos diferentes, o por lo menos intentar hacer girar en dos sentidos diferentes. Lo que pasa normalmente estas piezas están amarradas o uno de los extremos está sujeto. Por ejemplo, como ocurre al atornillar o al colocar una tuerca o al atornillar un tornillo, etcétera. Pues al final nos mide la tendencia a girar y la fuerza, de alguna manera, que hay que hacer para mantener o para contrarrestar ese giro. Normalmente siempre cuando hay elementos que giran hablamos de pares y no de fuerzas. Entonces las galgas tensiométricas, que es el sensor del que nos ocupamos, son sensores que miden la deformación de una pieza producida por la acción de fuerzas, normalmente llamadas esfuerzos mecánicos. En esfuerzos mecánicos entendemos fuerzas y también los pares de torsión. Conociendo esa deformación se puede calcular la fuerza que la produce. En cuanto a las formas físicas o formas comerciales que tenemos de células de carga, pues son estas que veis aquí y muchas más. Realmente son diferentes modelos. Unas son, de este caso, pues algunas se llaman de tipo botón o tipo de rosquilla, en el cual tenemos una zona de actuación, un pequeño pitorrito de actuación, en el cual, como veis aquí, la fuerza es en este sentido. Entonces estas están preparadas para trabajar a compresión. Una cosa es que las galgas cómo trabajan y otra cosa es la célula de carga cómo trabaja. Internamente las galgas pueden estar trabajando, algunas a compresión y otras a tracción, pero la fuerza que actúa sobre la célula de carga, la que mide, es en este caso fuerza de compresión aplicada en esta dirección. En este caso tengo otra forma de célula de carga llamada forma de viga en S. Un poco por la forma ya se ve que es una especie de S. Y luego tengo también otras formas diferentes para aplicaciones también diferentes. Tanto aplicaciones de tipo estructural, por ejemplo, puentes, carreteras, como para, por ejemplo, pesaje industrial con balanzas, plataformas de carga, o para plataformas de pesaje, etcétera. Por aplicaciones, pues esto está sacado del catálogo de la marca Futec. Podemos tener, pues como veis aquí, un gran número de aplicaciones clasificadas en diferentes ámbitos, por ejemplo, de aeroespacial y defensa, todo relacionado con satélites, con aviones militares, etcétera. Todo relacionado con agricultura, con maquinaria agrícola, controles también de muchos tipos, pues en invernaderos, en silos, por ejemplo, de material de grano, de cereales, en automatización, automatización de lo que sería de la industria de automatismos. Esto ya sería automotive, que sería ya automoción, es decir, la industria del automóvil. Fabricación o manufactura en general, todo tipo de máquinas, de cintas transportadoras, y luego ya sería este apartado de prueba, dureza, test de materiales. Luego la industria médica y farmacéutica, todo el tema de producción de productos médicos, productos farmacéuticos de todo tipo, incluyendo pues toda la parte de productos para la rehabilitación de accidentes y demás, que ya hemos comentado también en clase. Desarrollo de productos de empresas que realmente producen, y los productos que hacen son a su vez elementos que utilizan otras empresas para fabricar sus productos. Por ejemplo, un caso típico que aquí ya conocemos bastante es el de la máquina herramienta, en la cual para hacer las máquinas necesita pues productos de otras empresas. Por ejemplo,
controles numéricos, bancadas, usillos. Todo eso al final lo hacen otras empresas que específicamente se dedican a desarrollar ese tipo de productos. Y por último, en robótica y sistemas integrados. Todo el tema de robots, de sensórica de robots, para medir, por ejemplo, la fuerza que hacen las manos o las pinzas de robots y poder coger con más o menos fuerza y por lo tanto con más o menos precisión también objetos de diferentes materiales y poder graduar esa fuerza en función de las calidades o de las características de los materiales a transportar. Como varios ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, la aplicación dentro de la industria aeroespacial, pues del robot que utilizan en Marte, el cual dispone de un brazo robotizado con varias rótulas, varios grados de libertad o de movimiento, de rotación, pues se llama que es multieje, y que en este caso pues está desarrollado para aguantar muy bajas temperaturas, para evitar las congelaciones que pueden hacer inservible los sensores. En este caso pues también lo que hace es controlar pues lo que sería la recogida de muestras, y en este caso pues es una aplicación de un dron que en este caso es un cuadcóptero, un dron con 4 hélices, en el cual tenemos unos sensores de rotación para poder controlar que el dron no gire, que todas las hélices provoquen un par que se compense entre ellos, de manera que no haya rotación del dron descontrolada. Y por otro lado también nos mide el empuje, es decir, la sustentación en el aire que provocan las hélices. En este caso es una aplicación de industria de automoción, que es pues la suspensión de un coche. La suspensión no solamente sujeta al coche, sino que va mucho más allá. Está muy sensorizada, como veis aquí, con muchas células de carga, para poder hacer un control preciso de la respuesta del coche. Esto sobre todo se emplea pues en los F1, en los Fórmula 1 y en la industria, en las carreras estas de NASCAR. Aquí pone, lógicamente, esto es una empresa americana, es una empresa de California, y tiene que cumplir una serie de requisitos muy estrictos que pide la Fórmula 1 y la marca esta, ¿no? NASCAR. Al final es unos requisitos casi pues de tipo de calidad y de tipo de funcionamiento. Y bueno, en general pues tenemos pues las más típicas hasta ahora también, que eran en la industria de construcción civil, edificios, los cimientos, puentes y demás, pues para monitorizar el estado pues puede haber degradación, puede haber fisuras o puede haber pues movimientos debido a la degradación de las estructuras por acciones de la lluvia, del viento, de las heladas, etcétera. Los cambios de temperatura afectan, entonces pueden provocar que, por ejemplo, haya apoyos que vayan cediendo y que vayan perdiendo sus propiedades. Entonces eso es conveniente monitorizarlo para hacer un mantenimiento preventivo. Y por último vamos a ver esta aplicación que es ya a nivel industrial, pues de una tolva que descarga material, por ejemplo grano o gravilla o cemento, lo que sea, en camiones, ¿no?, para su transporte. Entonces aquí lo que tenemos es una célula de carga, como veis aquí, que está colgando. Por un lado cuelga la célula y cuelga de la célula lo que es el silo. Y tengo una válvula controlada por el sistema computerizado, por un sistema que tiene pues como vemos aquí, un PLC, una tarjeta de adquisición de datos conectada con un ordenador, y luego tenemos el acondicionador de señal para la célula, tenemos el display para visualizar la información. Entonces, bueno, y luego tenemos un software que es el que lleva el ordenador. Cuando la célula está midiendo que hay una bajada de peso, que es la que corresponde a lo que se ha descargado en un camión, pues tiene que cortar, cerrar esta válvula, emitir una señal sonora, y entonces ese es un aviso para que el camión el que se ha estado cargando, siga para adelante, y el anterior pase y se posicione en la zona correcta para que se descargue el material. Eso hasta que ya se agota la carga que tiene el propio silo. En este caso también podríamos tener otro tipo de sensórica, que sería la que nos indica al coche, pero al camión, cómo está posicionado correctamente. Entonces podríamos tener también sensores fotoeléctricos, que ya veremos más adelante, que le indiquen al camión la posición correcta, tal y como ocurre, por ejemplo, en los túneles de lavado de los coches. Y bien, con esta aplicación terminamos este vídeo.